Tragedia en Alausí. Un deslizamiento se llevó la vía Riobamba, Cuenca y sepultó decenas de viviendas. Hasta ahora se reportan 16 muertos y se desconoce el número de desaparecidos. Hay 5 alertas por posibles deslaves en Azuay, Chimborazo, Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Los habitantes de 15 comunidades construyen pasos provisionales en el cantón Pangua de Cotopaxi luego de que el desbordamiento de un río tumbó 5 puentes. La jueza Teresa Nuque remitió a la Secretaría de la Corte Constitucional su dictamen sobre el pedido de juicio político contra el presidente Lasso. La policía recuperó 22 de 24 carros robados en una concesionaria en Quito el fin de semana. Hay una persona detenida. Amigos, bienvenidos. Una nueva emisión junto a ustedes aquí en Televistazo. ¿Qué tal, Gaby? Hola, Steffi, amigos, ¿cómo están? Empezamos el desarrollo informativo con la tragedia ocurrida en el cantón Alausí, en la provincia de Chimborazo. Alausí, tragedia anunciada. Un deslizamiento de gran magnitud se ha registrado anoche en el cantón Alausí con 16 personas que fallecieron y otras 7 que están desaparecidas. Además, el deslave afectó 163 viviendas según el balance al momento de las autoridades. Ángel Pilatuña llegó a este sitio de la provincia de Chimborazo. Nos trae ahora un informe. A las 9 de la noche de este domingo, un enorme deslizamiento arrasó con todo a su paso. Grandes cantidades de tierra cayeron sobre los barrios Nuevo Alausí, Palte, Pircapamba y La Esperanza, dejando decenas de casas sepultadas y personas desaparecidas. Este es el momento en que socorristas rescataron a una mujer que quedó atrapada por el colapso de una vivienda. Germán Naranjo, bombero del cantón Chunchi, colaboró en la emergencia. Sí, está con signos vitales, está bien la señora. Bomberos, policías, militares y ciudadanos trabajaron por más de 5 horas en la remoción de escombros, lo que permitió el rescate de 16 personas que fueron trasladados hasta el hospital cantonal. Según el informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 16 personas fallecieron y otras 7 están desaparecidas. Además, 163 viviendas están afectadas. A primeras horas del día el drama fue desgarrador. Brigadistas del Cuerpo de Bomberos de 9 cantones se han trasladado al sitio para ayudar con las labores de búsqueda, así como equipos de rescate especializados de varias provincias. Además, la vía principal a Panamericana E35, que conduce de Riobamba hasta Cuenca, está inhabilitada. Todas las vías de acceso al cantón Alausí han sido suspendidas, pues serán utilizadas únicamente por los vehículos de emergencia. Los conductores particulares deberán transitar por la vía Riobamba, Colta, Payatanga, El Triunfo. El deslave en Alausí no solo sepultó casas, también arrasó con el Coliseo y el estadio del cantón. Las personas que viven en la zona aledaña al punto de la tragedia poco a poco están abandonando sus viviendas ante el temor de otro deslizamiento. Melín Ochoa con la nota. Los barrios Nuevo Alausí, Pircapamba, Palte, La Esperanza y Casual lucían así el viernes, con sus casas en pie y pequeños sembríos. Pero este lunes el panorama es así, desolador. Tras el mortal deslave de este domingo, gran parte de esas comunidades quedó sepultada bajo tierra en el cantón Alausí, provincia del Chimborazo. Estábamos en hora de la merienda y allí era como que ya se fue la luz, primeramente se fue un rato, pero vuelta regresó seguidita. De ahí sí una de esas se apagó todito por completo, de ahí sí empezó a sonar desde arriba la parte alta. Desde ahí sí, cuando se escuchó que se caían las piedras y se bajaba todo, pues nosotros ya salimos con mi familia, todos pues corrimos hacia afuera. El deslizamiento fue de aproximadamente 700 metros. Una unidad educativa, el Coliseo y el Estadio Municipal donde se jugaban los campeonatos del cantón quedaron bajo escombros. La Cruz Roja establece 163 inmuebles afectados, pero aún no se contabiliza cuántas viviendas desaparecieron. Una de ellas es la de la familia de Don Macías. Bueno, de nosotros de aquí, a nuestra familia, usted ve que están ahí más o menos excavando. Han de estar más o menos unos 20 ahí. 20 metros. 20 metros adentro ya.
Entonces, ¿cuántos familiares son? son 4 que están ahí, las familias soldados. Dos eran docentes, uno de la institución Gonzalo Suárez, otro del Mariscal Sucre de Achupallas. ¿Y era una casa de caña? Era de tierra adobe. El deslave sepultó y arrastró decenas de viviendas, pero aquí el riesgo aún es latente. Por ello, las personas que vivían junto a la zona del desastre tienen que evacuar y poco a poco están sacando sus pertenencias, dejando las casas abandonadas. Su casa quedó sepultada. Ahí se quedó adentro. Yo solo vi que la casa se fue así. ¿Cuántos lograron salir? Como 5 estábamos ya por pasar. Sí pasamos unos 2 viajecitos, pero como era una casita de 4 pisos, ¿qué vamos a lograr sacar todo? Nada, ya digo, nos quedamos así. Los habitantes sacan sus electrodomésticos, muebles y animales por temor a perderlos. Y la mortal tragedia en Alausí pudo evitarse. Así lo evidencia un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos que hace más de un mes advirtió lo que podría ocurrir en Alausí. Esta entidad había detectado movimientos de tierra que ya amenazaban a los barrios que hoy están sepultados. Diego Cuenca nos cuenta más. La catástrofe se pudo evitar, pues un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos declaró la alerta amarilla en Alausí. La advertencia se hizo el pasado 19 de febrero, es decir, hace más de un mes. Allí la entidad dijo que en 247 hectáreas existían movimientos de tierra que amenazaban a las comunidades de Aipú y Casual, además de los barrios La Esperanza, Control Norte, Nueva Alausí, Pircabamba y Búa. El subsecretario de Preparación y Respuesta del organismo, hace 3 semanas, en una entrevista con Televistazo, señaló los peligros en la zona. Estaban presentando agrietamientos, entonces ahí se pueden generar macro deslizamientos, los mismos que tratamos de evitar o en este caso prevenir de que la ciudadanía que se encuentre en riesgo pueda en este caso estar en estos sectores, y se generan las recomendaciones para en articulación con las diferentes instituciones tomar medidas, por ejemplo, evacuar. Desde entonces el COE cantonal de Alausí se activó, pero en un mes no logró que los habitantes abandonen esos sectores que hoy están sepultados bajo tierra. Desde la Escuela Politécnica de Chimborazo sostienen que se pudo salvar vidas con un plan de evacuación. Una amplia comunicación, un plan en este caso para eventos naturales, un plan de escape, plan de cómo mitigar. Tras la advertencia, ahora solo quedan los lamentos de una tragedia anunciada que enluta a las familias de este cantón de Chimborazo. Además del deslizamiento en Alausí, hay otros puntos de riesgo en el país. En algunos de ellos, las alertas se mantienen desde hace varios años. Francisco Garcés nos indica cuáles son estos sitios de peligro. Desde el 2016 hay en el Ecuador alertas vigentes por posibles deslizamientos de tierra. Es que las autoridades conocen con anticipación los peligros que los técnicos advierten. Las alertas de deslizamientos en masa son 5, adicionales a la que aún está vigente en Alausí. La más antigua está en la parroquia Cube del cantón Quinindé, en Esmeraldas. Ahí el 12 de mayo del 2016 se declaró la alerta naranja por la posibilidad de un deslizamiento de tierra que pueda afectar al menos 2 recintos del sector. Otra alerta vigente es la que rige desde el 17 de agosto del 2018 a 185 kilómetros del trayecto de la vía Loac-Santo Domingo. Ahí hay alerta amarilla entre La Palma y Villa Aidita. Los riesgos de deslizamientos de tierra en esa zona son continuos. La tercera alerta está en Nabón, en el Azuay, en donde al menos 4 barrios de una extensión de 131 hectáreas están en riesgo y por eso viven bajo alerta naranja desde el 23 de noviembre de 2021. En el sitio hubo nuevos deslizamientos en el 2022 y el último, el 6 de marzo pasado, dejó 162 damnificados y afectaciones a otras 238 personas. Un poco más al norte, en el sector conocido como Nazán Chico y Pasán de la parroquia Huigra en Chimborazo, hay vigente una alerta amarilla por deslizamientos desde el 20 de mayo de 2022. Ahí los deslizamientos de tierra son constantes y en los últimos 10 años se han contabilizado 50. Y la última alerta vigente es también
en Chimborazo, en la parroquia Chunchi, en 88 hectáreas del sector de la Armenia. Ahí se declaró la alerta amarilla el 15 de julio de 2022. En lo que va del año, sin contar con el deslizamiento de Alausí, otros han dejado más de 250 damnificados y 4 fallecidos. Vamos a repasar cómo está la situación vial del país, también las carreteras que al momento están cerradas por estos estragos causados por la época invernal. En la provincia de Esmeraldas, la vía Viche-Quinindé, la Independencia, está inhabilitada por el colapso del puente sobre el río Blanco, en el límite de esa provincia, con la de Santo Domingo de los Áchilas. Ven ustedes ahí ese punto y nos movemos a otro lado, a Los Ríos, donde la carretera Baba-Guare, el Guayabo, está bloqueada por el desbordamiento del río Junquillo en ese caso. Y en otro lado nos vamos hacia la provincia de Bolívar, la vía Caluma-Charquiyacu, que permanece cerrada por afectaciones también debido a este invierno. Y en otro punto, en el Azuay, van a ver ustedes ahora, porque continúa el cierre de la vía, ahí lo tienen, Cuenca, Girón, Pasaje, Machala, y eso es por un deslizamiento en el kilómetro 112, que lo venimos reportando ya desde hace tiempo en el sector de Gramalote. Nos vamos a ir también a otro sector en la Amazonía. Vean ustedes lo que pasa en la provincia de Napo, están cerradas también las vías, el Chaco, Lago Agrio, debido a las condiciones climáticas, y además la carretera San Luis, los túneles de la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair por el colapso de un puente debido a esta erosión regresiva del río Coca. Estos son los datos que nos ha facilitado también el EQ 911, a que puedan tomar ustedes en cuenta. En la provincia de Cotopaxi, habitantes de la zona rural de Pangua han empezado a improvisar sus propios puentes para poder salir a buscar víveres y vender sus productos. El invierno en esta localidad arrasó con 5 puentes, lo que puso en vilo a sus habitantes, que quedaron incomunicados. Patricio Viera nos muestra la situación. Ante la desesperación por el aislamiento en que quedaron sumidos, los pobladores del recinto Valle Alto de la parroquia Moraspungo del cantón Pangua organizaron una minga para construir sus propios métodos de conectividad. Mientras unos se encargaban de cortar los troncos, otros los colocaban sobre la estructura de un puente que colapsó en esta zona de Cotopaxi debido al desbordamiento del río Calope. Es que llevan ya 10 días incomunicados y con esta estructura improvisada y otras 2 más que harán, esperan poder llegar hasta la cabecera cantonal para comercializar casi 5.000 litros de leche que producen a diario. Tenemos en Siete Machos, en el Calope de Garrido y obviamente aquí en el Deseo. Y también en Valle Alto hay unos 2 puentes más trizados. 5 kilómetros más al sur está ubicado el recinto La Colina de Dios. Aquí Robinson Albán dirige también una minga y asegura que no pueden quedarse quietos y esperar ayuda de las autoridades porque toda su producción se está perdiendo. Ellos también han colocado largos troncos sobre la zona donde antes había un puente. Y los productos que se da es, como digo, el plátano, el orito, el guineo, la yuca, naranja y así mucho producto. Mientras que en el recinto Balcón del Cerro, pobladores, con la ayuda de una empresa privada, instalaron un puente de metal. Con esto han podido salir en moto a buscar productos de primera necesidad, como lo cuenta Manuel Ibáñez. Poco a poco salimos así, estamos sobreviviendo porque desgraciadamente no se le puede fácilmente salir a hacer compras normalmente como se hacía antes. Este tipo de medidas han empezado a replicarse en otros 12 recintos de Pangua, donde cerca de 13.000 personas quedaron incomunicadas por la destrucción de 5 puentes. Los productores de cacao en Puerto Quito, al noroccidente de Pichincha, reportan dificultades para comercializar sus productos como consecuencia de la caída del puente sobre el río Blanco. La infraestructura era imprescindible para trasladar el cacao hacia la costa. Carla Delgado nos cuenta más. Entre los agricultores de Puerto Quito hay preocupación. En una semana el precio del cacao cayó. Un quintal costaba hasta $45 y hoy 35.
Las razones, dicen, son claras. La caída del puente sobre el río Blanco tras las fuertes lluvias dificultan el traslado del producto. Estamos un poquito marginados para salir a las otras provincias, entonces imagínense si a nosotros nos van a bajar unos $3-4 por quintal, cuando estamos entregando un quintal en verde en $35, ¿a cómo estamos bajando? No está justificando ni el trabajo del trabajador, mucho menos la comida, mucho menos las inversiones que nosotros tenemos. Esta infraestructura era vital. Por ahí llevaban la fruta hacia la costa. Ahora ir por las vías alternas les toma más tiempo. Incluso hasta 2 horas más, afirman. Los transportistas al momento dicen que la suba del combustible, consumen más combustible los camiones, entonces eso nos está afectando. Puerto Quito produce unos 25,000 quintales de cacao a la semana. En este centro de acopio, uno de los más grandes del cantón, explican que los costos del flete se han elevado considerablemente. 350, ahorita ya 400, ha subido $50 en camión. Saben que la construcción del puente podría tomar incluso más de un año, pero creen que hay algunas alternativas. O poner gabarras para que se haga más corto. Desde hace una década en esta zona, ubicada a unas 2 horas y media de Quito, el 80% de agricultores se dedican al cultivo y venta de cacao. Vamos a la pausa y más adelante, el trámite del juicio político contra el presidente Lasso avanza rápidamente. La jueza Teresa Núquez, que ya entregó su dictamen en la Secretaría de la Corte Constitucional. Le contamos al volver. El trámite sobre el juicio político al primer mandatario avanza con rapidez, incluso antes de que se cumplan los plazos previstos en la ley. Desde la Corte Constitucional, Jacqueline Rodas nos cuenta detalles del paso que se dio hoy en este informe. Escuchemos. Está listo el proyecto de dictamen sobre el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Aunque la jueza constitucional Teresa Núquez tenía hasta esta tarde, pasadas las 6, para presentar el documento, lo ha hecho ya esta mañana a las 10:30, con lo que el proyecto pasa a conocimiento de todos los jueces de la Corte Constitucional y su presidente, Alí Lozada, tiene 24 horas para convocar a sesión para analizar este documento. El plazo máximo fenece en 2 días, pero el dictamen definitivo incluso podría aprobarse antes. Se necesitan mínimo 6 votos de los 9 jueces. Con esos 6 votos se dará paso al juicio político o se decidirá su archivo. Es lo que ocurre en este momento en la Corte Constitucional, a donde llegan también grupos de personas pendientes de cómo sigue este trámite. Y aunque la jueza constitucional Teresa Núquez solicitó las actas del Consejo de Administración Legislativa en torno al juicio político en la Asamblea, no se remitieron las de la primera sesión en la que se calificó el proceso. Patricio Díaz nos cuenta que el Parlamento defienden el no haber enviado el expediente completo. Hasta el sábado, la Asamblea debía completar el expediente del trámite de admisión de juicio político al presidente de la República. Sin embargo, no remitió uno de los documentos solicitados por la jueza Teresa Núquez, que estaba a cargo de la causa. Ella requirió peticiones, solicitudes, votaciones y actas del CAL, en especial la resolución del 20 de marzo de 2023. En su respuesta, el secretario de la Asamblea señala que de los registros y documentos a su cargo no se desprende texto formalmente suscrito que corresponda a lo que el auto denomina la resolución del 20 de marzo de 2023. Argumenta que la decisión de las autoridades legislativas se estableció el 21 de marzo, con la reconsideración de lo actuado previamente. El efecto jurídico de la reconsideración es la sustitución de la voluntad emitida por el órgano colegiado. Es decir, que la resolución 897, aprobada 20 de marzo, fue reconsiderada a fecha 21 y el texto reconsiderado fue debidamente notificado a la Corte Constitucional, pues esa es la voluntad oficial del Consejo de Administración Legislativa. En esto no coincide la presidenta del Instituto de Estudios Legislativos y quien fue también secretaria general del Parlamento, Olivia Rivas. La reconsideración, dice, no significa que la sesión anterior no existió. Realmente debieron haber dado todos los esfuerzos de la Secretaría General para poder contar con esa transcripción que ha solicitado la señora jueza de la Corte Constitucional. No hay excusa para no entregar la documentación. Más aún, en la respuesta que da la Asamblea a la jueza constitucional, se menciona que
Actas de las sesiones del Consejo de Administración Legislativa CAL 017, 018, 019 y 020 requeridas aún se encuentran en proceso de transcripción. Rivas añade que esto tampoco sería una justificación. También se podría haber mandado un acta resumen o las actas textuales de la parte pertinente de la sesión o también acompañar los audios de la sesión. ¿Influirá la falta de esta documentación en el dictamen de la Corte Constitucional? Tenemos como precedente efectivamente el juicio político del ex vicepresidente Jorge Glass, donde en su dictamen la Corte Constitucional ha señalado que parte de su análisis tiene que ver con esta fase previa de admisibilidad que se da al interior de la Asamblea Nacional. Sin estos documentos, ahora será el Pleno de la Corte el que decida sobre el juicio político. Gremios empresariales hacen un llamado al respeto a la institucionalidad en el país y a construir consensos en busca de una agenda entre actores políticos, productivos y sociales. Y como nos informa William Young, este planteamiento surge en relación al pedido de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Desde el sector privado aseguran que el camino es uno solo en estos momentos de tensión entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Hablan de unidad y a través de comunicados llaman a la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad. La Federación Nacional de Cámaras de Industrias señala: rechazamos categóricamente las acciones que buscan desestabilizar al país. Las paralizaciones y el caos no resuelven los apremiantes problemas de los ecuatorianos y proponen un diálogo entre actores políticos, productivos y sociales, dejando a un lado intereses personales y grupales. Mientras que desde el Comité Empresarial Ecuatoriano se pide respeto a la Constitución y a las leyes vigentes, y por eso el llamado es a respetar la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, evitando toda presión externa que busque influir en su decisión final. Esto en el marco del pedido de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, e insisten en la urgencia de trabajar en consensos para resolver problemas nacionales que, según los empresarios, están lejos de las disputas políticas y se relacionan a inseguridad, educación y desempleo. Y más adelante en Televistazo, Ecuavisa accedió a videos de cámaras de seguridad que muestran el momento del robo de 24 vehículos de una concesionaria en Quito. La policía ya recuperó 22 automotores. Más noticias para ustedes. La policía ya recuperó 22 de los 24 vehículos robados el fin de semana de una concesionaria en el norte de Quito. El robo de los automotores fue grabado por cámaras de seguridad de otros locales comerciales de la zona. Fabiola Santana accedió a las imágenes y nos muestra. Plomo, tipo plomo oscuro, tipo plomito. A las 7 de la noche del sábado fue sacado el primer vehículo robado de la concesionaria ubicada en el sector Marianitas de Calderón, norte de Quito. Fortuner. Y a las 9 de la noche, otros 5. La policía los contaba uno a uno este domingo tras recabar imágenes de cámaras del sector. A ver, ahí pasa una camioneta. Van 2 Fortuner, 2 Hilux. Hasta pasado de las 10 de la noche, en un lapso de 3 horas, 30 ladrones encapuchados y armados amarraron a 2 guardias de seguridad y un conserje y se llevaron 24 vehículos cuyo precio varía entre $50,000 y $60,000 cada uno. Esta cámara de seguridad fue la que captó el traslado de parte de los vehículos desde la concesionaria hacia la Panamericana Norte. Y fueron las únicas imágenes que sirvieron a la Brigada Anticriminal de la Policía para identificar y recuperar los primeros 7 vehículos el domingo, pues la concesionaria no tenía. Lo que nos llamó la atención es que no teníamos cámaras de seguridad, había una serie de situaciones que debilitaban la seguridad propia de los concesionarios. En Quito el domingo se recuperaron 2, uno en un solar baldío en la Mena 2 en el sur y otro en un parqueadero de un condominio en el sector El Bosque en el norte. Los otros 5 estaban abandonados en terrenos baldíos de Santo Domingo y en Buena Fe en la provincia de Los Ríos. La mañana de este lunes hallaron otros 15 en Quito. Se presumen que estaban destinados para el uso de bandas delincuenciales. Estamos mirando algunos enlaces en la investigación que nos puedan llevar a qué organización estaría atrás de este
ilícito. No es un delito de oportunidad, sino más bien es un delito planificado, con información. Sabían que estaban los vehículos, que había algunas llaves. La policía confirmó que un conductor de una aplicación móvil tenía las llaves de uno de los vehículos robados y fue detenido. Los uniformados siguen en las diligencias de recuperación de todos los automotores. Más de media tonelada de cocaína fue incautada en la provincia de Napo. La policía interceptó una camioneta en la que se transportaban 512 paquetes de droga dentro de bolsas plásticas. Según los agentes antinarcóticos, el cargamento ilícito fue transportado desde Colombia e ingresó por Sucumbíos, luego pasó por Orellana hasta Napo, donde se lo interceptó. El conductor y el copiloto fueron detenidos para investigaciones. Se presume que la cocaína iba a ser enviada a Países Bajos desde un puerto marítimo. 2 locales comerciales fueron atacados con explosivos en Guayaquil este fin de semana y en ambos casos solo hubo pérdidas materiales. La policía sospecha que detrás de estos hechos estarían bandas de extorsionadores, pues al dueño de uno de estos negocios pretendían cobrarle vacunas de hasta $2.000. El estallido fue tan fuerte que afectó gran parte de la fachada de esta farmacia. Las puertas enrollables y las vitrinas terminaron destruidas, luego de que sujetos colocaran un artefacto explosivo en los exteriores de este establecimiento, ubicado en la avenida Casuarina, en el sector de la entrada de la 8. A nuestra llegada se puede apreciar la puerta Lanford que se encuentra dañada debido a la detonación de un artefacto explosivo. También existe daños colaterales, se encontraba un bus estacionado, que sus ventanas se rompieron. En este sitio, ningún vecino quiso dar declaraciones, pues temen que el hecho esté relacionado con bandas de extorsionadores que intimidan a los comerciantes de esta zona. Posiblemente son las denominadas vacunas. Las cámaras de seguridad del local se están haciendo la explotación para dar con los posibles causantes del hecho. Asimismo, durante el fin de semana, la policía acudió hasta La Prosperina para constatar los daños en una carnicería, que fue blanco de un ataque también con explosivos. Mediante las cámaras de vigilancia observamos que un ciudadano coloca lo que aparentemente se logra observar que es un taco de dinamita. A primera instancia se puede observar que se movilizaba en un vehículo azul. En este caso, el dueño del local había recibido amenazas desde hace 2 semanas. Le solicitaban $2.000 de ingreso y $400 mensuales para su seguridad aparentemente. Las amenazas se recibían de números internacionales. Recibía las amenazas y procedía a bloquear los números. La policía refuerza los operativos en estos sectores considerados conflictivos para dar con los autores de estos ataques.